Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderles saludar de nuevo. Aquí estamos, su maestro Javier Fernando Chávez Viteri, a sus órdenes. Hoy con otro tema, un tema por demás importante. En términos generales, creo que la materia de ética es muy importante, igual que todas las materias que llevamos en la universidad. Si no, pues no estuviera dentro de nuestra currícula y dentro de la currícula que lleva cada uno de ustedes. Eh, es por demás querer no darle importancia a una materia como la materia de ética. He estado revisando, quisiera tocar antes de iniciar con el tema, he estado revisando sus trabajos, en general, pues todos están haciendo muy buen trabajo. Algunos compañeros no entregaron los primeros trabajos o el primer trabajo y a lo mejor no vieron muchas de las instrucciones. Fui muy enfático y quiero volver a ser muy enfático en que ustedes cuiden la mala praxis o esta mala práctica de estar copiando y pegando de textos que ya existen en la red o en otros lados. Tengan mucho cuidado con eso, no lo hagan, por favor. No es, empezando por nuestra propia materia, no es ético. Finalmente es un plagio, es el robo de un material, de una producción de alguien más, de un texto que alguien más hizo y que no es de nuestra propiedad y que nosotros estamos usando como si fuese de nuestra propiedad. Si ustedes van a usar algún texto, propiedad de alguien más, pues es fácil usarlo, entrecomíllenlo, citen al autor y en referencia a él mismo hagan el análisis de ese texto que ustedes están poniendo, pero siempre y cuando se cite el autor, al dueño de ese texto. No sigan ustedes con esta práctica porque esta práctica no nos lleva a ningún lugar sano. Entonces les recomiendo por favor que dejen de hacerlo. No lo hagan, no lo hagan por favor, porque entonces demeritan su aprendizaje y fundamentalmente no llegan a ningún aprendizaje, solamente aprenden a copiar y a pegar. No quiero darle mucho tiempo a esto porque sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo y bueno, sé que esta práctica poco a poco irá desapareciendo de nuestras vidas. Bien, esto tiene que ver mucho con los temas que estamos manejando en esta materia y básicamente con el tema de los valores y de la escala de los valores que tenemos como personas y como seres humanos. Primero me gustaría empezar pensando en estos dos conceptos, el valor y una escala. Yo puse aquí un dibujo, no lo hice yo, este dibujo, todo lo que ven aquí es rescatado, utilizado del internet. Eh, Obviamente no tiene permiso de usarse así y bueno, por eso lo pongo y lo uso, pero sí quiero decirles que ninguna de las gráficas que van a ver aquí son propiedad mía o resultado de un trabajo mío, ¿no? Pero me parece que es un material que puede servirnos para las explicaciones. Primero, la idea del valor. ¿Qué es un valor? ¿Por qué nosotros tenemos ese concepto en nuestras vidas? ¿Cómo es que llega a nuestras vidas la idea del valor? Cuando uno decide por algo, lo que sea, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y tal vez hasta burdo. Vamos a pensar que hay personas que les gusta un refresco u otro. A ver, la Coca-Cola. La Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y tenemos un grupo de personas y de esas personas, algunas dicen que les gusta la Coca-Cola y algunas otras dicen que les gusta la Pepsi-Cola. Cuando yo le pregunto a la persona que le gusta la Pepsi Cola por qué le gusta la Pepsi Cola, entonces me va a decir una serie de características de la Pepsi Cola. Igual, si le pregunto a alguna persona o a algunas de las personas que escogieron a la Coca-Cola, pues me va a decir muchas de las características también de ese refresco. En ese momento, cuando yo escojo por uno o por otro refresco, le estoy dando el valor a ese refresco, el valor que tiene para mí el refresco en base a esas cualidades, a esas características que yo veo en ese refresco. Lo mismo sucede con los valores humanos, o los valores éticos, o los valores morales, y en este caso los valores éticos. Yo decido optar por esos valores, por esos conceptos que están ahí, que en principio no tienen valor
como una palabra nada más, vamos a pensar en la puntualidad, ¿no? O vamos a pensar en el respeto, o vamos a pensar en la igualdad, etcétera, etcétera. Ahí están, son conceptos que existen, son palabras que existen en el español, pero mientras yo no las use en principio, que creo que sería el primer acercamiento al valor, usar la palabra, y mientras yo no las viva o no viva en consecuencia o siendo consecuente con respecto a esa palabra, yo no le voy a dar valor, no va a ser importante para mí. Esto es, yo le doy el valor de importancia a esa palabra, a ese concepto, y en base a ese concepto, a lo que significa ese concepto, yo vivo, siendo consecuente al concepto. Vamos a pensar en la palabra puntualidad y vamos a pensar que yo decido usar esa palabra puntualidad y a mí me citan a las 3 de la tarde y llego a las 3:15 de la tarde. ¿Estaré siendo consecuente? ¿Está siendo congruente con respecto a ese valor que digo yo tener de la puntualidad? Pues lo más seguro que no. O queda perfectamente claro que no soy consecuente o congruente con la idea de ser puntual. ¿Por qué? Porque me citaron a las 3 de la tarde y yo llegué a las 3:15. Estoy siendo impuntual. Esto es, estaría escogiendo el valor contrario o el antivalor, no ser puntual o ser impuntual. Y entonces vamos generando una escala, una idea de hacia dónde se mueven nuestras decisiones con respecto a los valores. Desde ahí el valor empieza, la palabra, el concepto empieza a cobrar valor para la persona que lo usa, que lo define como parte de su vida y parte de sus acciones y de sus conductas. Los valores nos permiten actuar, nos permiten tener una conducta muy clara con respecto a nosotros mismos y a nosotros en relación con nuestros iguales y con la sociedad en general, con nuestra comunidad. El valor no nos dice nunca hacia dónde vamos, no es una flecha a seguir, una dirección a seguir, pero sí el valor nos da la oportunidad de demostrarnos qué tan amplio es el camino, la carretera por donde vamos caminando. Nosotros pues establecemos una preferencia por ese concepto, por esa idea, y que desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético es racional o estéticamente aceptable o justificable desde este punto de vista. Son conceptos que aceptamos la mayoría, o podríamos hablar de conceptos, palabras que se aceptan universalmente y que podemos optar por ellos y que gracias a ellos los seres humanos vivimos de una manera más cordial, de una manera más cómoda, de una manera más aceptable, de una forma donde nos podemos aceptar unos a otros con estos conceptos que compartimos como ideas o valores que usamos para relacionarnos en la vida. Entonces estos valores nos dan el ancho de la carretera por donde vamos a caminar. Vamos a suponer que escogemos el valor de la amistad, entonces ya sabemos qué tan ancho es el camino. Y si voy a ser amigo de todos, voy a funcionar, voy a actuar, voy a tener mis conductas y voy a emitir mis conductas desde ese punto de vista, con todas las características que significa ser amigo, con todas las características que debe tener una persona que actúa en base al valor de la amistad. Entonces, sí es, en términos generales, una carretera, una forma de ser, pero no es un punto necesariamente a donde llegar. Eso es más bien, cuando hablamos de un punto a donde llegar, estamos hablando de una misión, de una visión general de un punto en otro lado de donde estemos parados nosotros. Puede ser a la izquierda, a la derecha, en el centro, adelante, etcétera, donde tú lo visualices. Generalmente esas metas están hacia allá, hacia el futuro, o hacia un futuro muy cercano o mediano, y entonces sí cobran una conceptualización diferente. No es lo mismo una meta que un valor. ¿Puedo tener a los valores como meta? Probablemente sí. Una persona que durante mucho tiempo escogió un valor como el valor del robar y se
plantea la meta de llegar a ser una persona honesta, honrada, puede llegar a ser uno de sus metas y de sus puntos a llegar. Y entonces sí nos daría una dirección necesariamente, ¿no? Pero vamos, las metas tienen que ir mucho más allá y están generalmente acompañadas de los valores. No podemos conceptualizar una cosa sin la otra. Entonces, los valores nos guían, nos dan esa anchura de camino, ese lugar por donde vamos pasando, y también hay que reconocerlo, le dan sentido a nuestra vida. Nuestra vida cobra ese sentido especial a partir del valor. Insisto, usé el concepto de la amistad, puedo usar el concepto del amor, puedo usar el concepto de la honestidad, de la puntualidad, del respeto, de la felicidad. Yo estoy plenamente convencido de que los valores, amén de que nos dan todo esto que he estado diciendo, también nos posibilitan expresar cosas, ¿no? Pero no solamente eso, yo estoy convencido de que el único deber que tenemos tiene que ver con un valor, y el único deber que tengo yo, según yo, pues desde mi conceptualización como deber real, es ser feliz. Y entonces ya se convierte no solamente en un valor, sino en un proyecto de vida. Mi vida está encaminada a ser feliz. En este sentido, considero también que no soy el único. Todos debemos ser felices. Y no solamente eso, debo mostrarle a los demás que deben ser felices. Y por lo menos decirle a los demás cómo, o enseñarles o ayudarlos a ser felices. No hacerlos felices, porque ese no es mi deber. Porque al final de cuentas, el deber es de cada uno, es una decisión individual, es una decisión muy personal, así como escoger también los valores, como decidir cuál es el valor por el cual, o cuáles son los valores, en los que yo voy a fundamentar mi vida, mi quehacer, mi conducta, para poder relacionarme en una comunidad, en un grupo, en una institución, en una empresa o en mi familia, poderme relacionar en general con los demás. Yo creo que en los valores, como bien pueden ustedes visualizar aquí en la pantalla, intervienen tres factores fundamentales: la efectividad, la voluntad y el contexto donde nos estemos moviendo. ¿Qué tan efectivo es ese valor para mi vida? ¿Qué tanta voluntad estoy poniendo yo para que este valor realmente me funcione y le funcione a los demás y tenga un efecto real en mi vida y en la vida de los demás? Y cómo cómo estoy usándolo y cómo lo estoy contextualizando en mi entorno natural o en mi entorno cultural. ¿Cuándo es efectivo un valor? Cuando realmente yo recibo algo a cambio de ese valor. Y no porque necesariamente tenga que recibir yo cosas, sino porque causa algo en mí. Esto es, le da sentido realmente a mi vida, y creo que ahí empezaría a ser efectivo un valor. Vamos a suponer que yo quiero ser una persona muy amistosa o tener muchos amigos, pero en el camino me voy dando cuenta que realmente la amistad es un concepto complicado, complejo por su magnitud, y no siempre se puede hacer amigo o ser amigo de todo el mundo. Sí ser una persona respetuosa, pero generalmente cuando tenemos amigos, cuando nos decidimos a buscar un amigo o a encontrar una persona que realmente sea nuestra amiga, tiene que ser una persona que confluya en una gran cantidad de situaciones, valores, ideas, creencias. Y entonces sí, si compartimos todo eso, el valor va a ser efectivo tanto para la persona, para el otro, como para mí. Y para que esto suceda tiene que haber voluntad. Ningún valor funciona sin la voluntad, en el entendido que la voluntad es un valor universal, es un valor que todos los seres humanos debemos buscar tener, así como la fortaleza, como la justicia, como la verdad, que podríamos hablar en términos generales como valores cardinales, ¿no? Que son ejes universales que guían, que forman, que nos dan un camino general a todos los seres humanos para vivir.
¿Y cómo contextualizamos? Los contextualizamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el estudio, en la universidad, en todos los lugares donde nosotros podemos convivir y convivimos con los demás. Creo que si hay temas importantes en nuestro desarrollo como personas, en nuestro desarrollo como estudiantes, en nuestro desarrollo como individuos que vivimos y estamos inmersos en una comunidad, es este tema de los valores y de sus consecuencias en nuestra vida. Aquí sí, entonces valdría la pena empezar a pensar, que cada uno de nosotros empezara a pensar cuáles son nuestros valores. Hoy quise poner estas nubes de valores que son técnicas que se usan para aprender también y, y a través de este mundo de palabras que hay ahí, mundo de conceptos, tú pudieras encontrar cuáles son los valores de tu vida, cuáles son los valores que aprendiste en tu familia, cuáles son los valores que has aprendido en la universidad, cuáles son los valores que has ido contrastando con tu aprendizaje desde que estás estudiando, cuáles son los valores que tus propios maestros, tus propios compañeros te han mostrado o has logrado tú contrastar con ellos, con los que aprendiste en tu familia, porque es importante ponerlos a prueba, porque es importante vivirlos. Un valor sin que se viva no tiene sentido, no tiene sentido alguno tener nada más la idea del respeto y no respetar absolutamente a nadie. Eso sí, tú crees en el respeto, pero no respetas a nadie. Entonces, ¿qué sentido tiene no vivirlo, no actuarlo, no sentirlo? Hace rato hablábamos de eso, ¿no? Los valores nos dan la posibilidad también de las emociones. Y hay una gran cantidad, pues, de conceptos, de palabras que nosotros podemos convertir en valores. El entusiasmo, la cordialidad, voy a usar algunas de las palabras que están aquí: la innovación, el diálogo, el amor, el respeto, la inteligencia, la paz, la amistad, la comunicación, el patriotismo, el aprendizaje. Nosotros que somos personas que estamos en ese camino de querer aprender todos los días y de querer transformar nuestro propio ser a través del aprendizaje y de lo que vamos conociendo a través de los libros, a través de nuestros propios profesores, a través de nuestros propios compañeros y de lo que vamos poniendo a prueba también en esta dinámica de enseñanza, aprendizaje. Es importante, pues, que tú vayas seleccionando todos tus valores y que con ello tú vayas generando una escala de valores. En la escala de valores nosotros vamos priorizando estos valores y creo que sería importante decir que cuando priorizo, pues sí, a lo mejor le doy un poco más de valor a tal o cual concepto, ¿no? Para mí el principal valor sería la felicidad y a través de la felicidad llegar al amor, llegar al respeto, llegar a los demás con una serie de ideas que voy armando para mí, ¿no? Entonces voy poniendo en un lugar específico en esta escala. La escala generalmente es de abajo hacia arriba, o si quieres empezar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, bien, creo que valdría la pena que cada quien escogiera esta idea de escala, ¿no? Hacia dónde va escalando tu valor, del menos importante al más importante, del más importante al menos importante, y ya si lo pones de arriba abajo, de izquierda a derecha, bueno, es una decisión que tú tienes que tomar, ¿no? Dependiendo de este dibujo mental que hagas de los conceptos. ¿Cuál, pues? Yo empezaría, ¿cuál es el valor más importante para mí? Y luego, ¿cuál es el siguiente valor? ¿Y cuál es el siguiente valor en esa escala? Y que al final de cuentas me voy a enterar, voy a ser consciente de que ninguno de esos valores es menos que otro. Lo que pasa es que vivo más en función de uno que de otro. Pero yo no puedo pensar en esa escala mía de valores. Vamos a pensar que el primer valor, como decía hace rato, es la felicidad. Y si yo voy a mostrarle a alguien que debe ser feliz, pues es porque lo amo, porque lo respeto, porque lo quiero, etcétera, etcétera. Todos estos valores ya están dentro de mi escala. Entonces esa persona es una persona que es importante para mí. Así como lo estoy planteando con ustedes. Yo considero que desde el punto de vista de mi idea de la escala del valor,
Todas las personas son importantes, por lo tanto, es bien importante para mí decirles esto, ¿no? Ahora, si me voy más con mis amigos, si me voy con mi familia, entonces empiezo a vivir de una manera diferente esta escala de valor y, claro, mucho más profundamente, diría yo, mucho más emocionalmente. Entonces, la felicidad ya no solamente se convierte en esta idea de responsabilidad de ser feliz, sino ya comparto esta felicidad con los demás de manera más profunda, ¿no? Sin decir que, bueno, no comparta mi felicidad con las personas a las que ni siquiera conozco muchas veces, ¿no? A las personas también se les regala una sonrisa sin necesidad de conocerlas y les está regalando algo de tu felicidad, algo de lo que has encontrado en el camino y de esos valores que usas para vivir y poderte sentir bien. Creo que esta escala es bien importante que la vayamos estructurando. Si ya la tienes estructurada y la has ido estructurando durante estos años en tu vida, pues es una maravilla, porque pues es la escala en la que te fundamentas para relacionarte con los demás. Sería muy bueno también que pudieras desarrollar una escala de valores profesionales, ¿no? Visualizándote a ti mismo, a ti misma, o a ti misma y a ti mismo, como un profesional de lo que estés estudiando, de la carrera que estás estudiando, y cuáles son los valores que van a guiar en esa carrera, cuál es el ancho del camino que tú estás planteándote y cómo esos valores te van a ir acompañando hasta que alcances tus metas como profesionista en la vida y como profesional. No es lo mismo ser un profesional que ser un profesionista, ¿eh? El profesionista es una persona que tiene una profesión y el profesional es el que profesa algo, es el que cree en algo. Es el que cree en hacer bien las cosas, es el que cree a través de estos conceptos llamados valor y que esos valores lo convierten en alguien que profesa una verdad. Es mucho más complicado convertirse en profesional que ser un profesionista. Yo no digo que no sea complicado llegar a tener una profesión. Implica esfuerzo, implica tiempo, implica dedicación, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Y después de ahí, amar, respetar todo lo que haces para convertir esa profesión en algo que profesas como una verdad que puede ayudar a los demás. Yo creo que ese sería el camino que tendríamos que seguir todas las personas que estamos en las universidades o que estamos aprendiendo, no necesariamente en las universidades. Estamos aprendiendo oficios, etcétera. Debemos aprender a amar, a respetar, a reconocer que eso que estamos haciendo, probablemente cuando nosotros lo hagamos, seguramente, más que probablemente, va a servirle a los demás y va a ser de utilidad para su propia vida. Yo creo que es una plática, es un tema interesantísimo, cómo ir jerarquizando estos valores, y en base a la jerarquía vamos a ir pudiendo entender y pudiendo comprender mejor estas áreas de estos valores para poder desarrollarnos mejor en ellos. ¿Desde dónde voy a partir? ¿Desde dónde voy a ver esa amplitud de mi camino? Desde los valores psicológicos, morales, estéticos, intelectuales, vitales, económicos, etcétera, etcétera, religiosos, y cómo van a incidir en mi vida. Y así como hay un valor, es importante que que entendamos que habrá personas que no compartan ese valor con nosotros, incluso que tengan un antivalor. Es chocante, ¿no? Es una idea chocante, sí, pero si nos pasamos del lado de ellos o del otro que no tiene el valor que yo tengo, como por ejemplo el respeto o la honestidad, y me voy a su lado y veo que él es una persona que roba, pues el valor para él es el robo. Él decidió actuar en base a ese antivalor, a ese valor que es contrario al valor que yo tengo de la honestidad, ¿no? En fin, nada más que el uso del valor, el uso de estas ideas en nuestra vida cotidiana tiene una consecuencia. Y entonces es preferible que la consecuencia de nuestros valores sea sana, sea buena y nos deje algo saludable para nuestra vida. En principio para nosotros
y fundamentalmente para todos los que nos rodean. Entonces, bueno, creo que es un buen momento siempre estar revisando cómo estamos actuando en base a esos valores que en principio aprendimos en nuestra familia, que como lo aprendí hace mucho tiempo en la preparatoria y en la primaria, es la base fundamental de nuestra sociedad, la familia. Cómo es que esos valores han ido permeando en mí para permitirme ser un buen profesionista y a ultranza un buen profesional, alguien que profesa su profesión desde el amor, desde el respeto, desde la responsabilidad hacia sí mismo, hacia la institución donde estudió, donde estudia y hacia la comunidad, su familia y todos los que lo rodean. Es un tema, creo yo, apasionante. Yo te invitaría a que profundizaras más en él, a que profundices cada vez que hagas una actividad, le des el máximo a esa actividad. Quiero hacerles mención aquí a algo que les he estado haciendo en cuanto a las observaciones. Si bien es cierto, la consigna de la actividad te dice que hagas algo, yo te voy a pedir que todas tus actividades, ya sean cuadros comparativos, sinópticos, mapas mentales, etcétera, está bien, es una consigna que se te está pidiendo, pero auméntale por favor, añádele por favor una introducción y una conclusión a ese trabajo que estás haciendo, más una bibliografía que muestre el lugar o los elementos didácticos que hayas usado para poder desarrollar tu actividad. A todos tus trabajos yo te voy a pedir siempre que les des una estructura más, pues más general, como se entregan todos los trabajos en la universidad, la carátula de la presentación, su introducción, la introducción, y luego la técnica que se te haya solicitado, y al final las conclusiones y la bibliografía. Pues les agradezco mucho su atención a esta breve plática con respecto a los valores y la escala de valores. Estoy a sus órdenes. Mi nombre Javier Fernando Chávez Viteri, su maestro facilitador de la materia de ética, y mi correo electrónico, aquí lo están viendo, es jafevi@hotmail, y también el número de mi celular 9933 591599. Son medios por los cuales nos podemos estar comunicando y ustedes me pueden hacer cualquier consulta. Estoy a sus órdenes y pues muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Que tengan excelentes días y que tengan excelentes mañanas y que tengan una vida feliz siempre. Hasta pronto.